pero sí es un día en el cual tenemos un gran motivo para festejar, que es el nacimiento de José Hernández, el destacado escritor y poeta que dio origen, digamos, es nuestro Quijote. Nuestra identidad, claro. Es la gran expresión, digamos, de patria, ¿no? Y fíjate vos que el Martín Fierro, digamos, en un primer momento es incomprendido o rechazado por las élites intelectuales y políticas de aquella época. Pero claro, era un gaucho y los liberales, Sarmiento, todo lo que hemos leído, odiaban al gaucho. Odiaban al gaucho. Entonces, fíjate vos que incluso Mitre había escrito su famoso Santos Vega, ¿no? El Santos Vega después va a ser, como bien nos relata Arturo Arroyo, nuestro amigo Arturo Arroyo en su libro Para bien leer el Eternauta. Es un libro, digamos, en el cual se lo ridiculiza el gaucho. Más que ridiculizarlo, el Santos Vega plantea la muerte del gaucho, ¿no? Es como que no solo es derrotado políticamente, alejado del gobierno, alejado del poder real a través de la derrota del federalismo, sino que hasta en la literatura él termina payando y termina muriendo, derrotado por la modernidad, por el progreso, y entrega hasta su guitarra. Tremendo. ¿No? Ese Santos Vega fue retomado por 4 escritores, todos obviamente liberales, devotos, admiradores de Mitre: Rafael Obligado, Hilario Ascasubi, un uruguayo de apellido Sosa. Bueno, digamos, son muchas versiones del Santos Vega y que nunca llegaron realmente a prender en el alma popular, ¿no? A diferencia, digamos, contra eso se erige la obra de José Hernández. Pues sabe que, perdón, ¿no? Pero siento que a veces es como que en literatura sucede algo similar a lo que nosotros podemos descubrir en nuestra historia argentina, por ejemplo en Malvinas, ¿no? Lo que pasa a veces, no sé, con David y Goliat, ¿viste? También pasa en el plano de la poesía, en el plano de la lucha por la cultura, ¿no? Porque ellos tenían el poder, tenían la fuerza, tenían presidentes, todo, y esto como que fue para calentar, como dice Martín Fierro, que venga de abajo, ¿no? Es tremendo. Y no solo, digamos, fue en esa época, autores que son que en día, podríamos decir, puestos en un pedestal, como Jorge Luis Borges, plantean que deberíamos haber leído más el Facundo de Sarmiento y menos el Martín Fierro de José Hernández, ¿no? O sea, esa alienación intelectual, esa alienación antipatria, por la cual admiramos a lo de afuera, la cultura extranjera, y rechazamos lo propio, rechazamos lo nuestro, ¿no? Es tan fuerte esto que dice Borges, porque ustedes saben que el Facundo escrito por Sarmiento, digamos, es toda también una denigración del gaucho. Es como que sobre el gaucho se hizo una leyenda negra, así como hay una leyenda negra antihispánica, también hay una leyenda negra, digamos, contra el gaucho. Y hay una reivindicación también, ¿no? Y hay una reivindicación, pero lo meritorio de José Hernández es que desde el exilio capta el sufrimiento de nuestro pueblo, capta el sufrimiento del ser nacional y escribe su obra. En un hotel frente a la plaza, digamos, de Mayo, medio escondido porque eran perseguidos los antiguos federales, y él escribe, ¿no? Y empieza, digamos, con un tono solemne que va a anunciar que lo que él está por decir no es solo una historieta más, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me ayuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Tremendo. Está por decir algo importante. Claro. Y lo mismo dice en el preludio de la segunda parte: siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vihuela al son imploro al alma de un sabio que venga a mover mi labio y alentar mi corazón. Buenísimo. Bueno,
estamos siguiendo un trabajo de otro gran intelectual que es Leopoldo Marechal, ¿no? O esta misteriosa advertencia, dice, y el que me quiera enmendar mucho tiene que saber, tiene mucho que aprender el que me sepa escuchar, tiene mucho que rumiar el que me quiera entender. Buenísimo. ¿Por qué? Porque para lo que hace José Hernández es por supuesto que es rechazado primero por la élite intelectual y política de esa época porque no puede comprender el sufrimiento del gaucho. No puede comprender cómo, habiendo sido él el partícipe en las guerras de la independencia, en las guerras civiles, habiendo constituido y dado su sangre. Imagínense, digamos que en 1812, aquí en los campos de batalla de la Ciudadela, y eran criollos, eran gauchos, digamos, todavía no habían llegado los inmigrantes. Claro. Y ellos fueron los que conquistaron la independencia. Ellos fueron los que en las guerras civiles dieron y regaron su sangre, fueron los que en Ituzaingó enfrentaron las fuerzas imperiales, no fueron otros. Y ahora resulta que no servían para nada, resulta que eran vagos, como los describe Borges, cuchilleros y mal entretenidos. Resulta que ahora, o como dice Mitre en el Santos Vega, la visión del trabajo antes no ennoblecido, no honrado. Claro. El gaucho era vago también. Y Marechal, digamos, desmiente todo esto con un magnífico análisis, simbolismos proféticos en el Martín Fierro, sí, donde dice, digamos, cómo era la vida, ¿eh? Cómo describe cómo era un hombre de trabajo, cómo él vivía rodeado de su familia. Sí. Tuve en mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera y que iba a hallar al volver tan solo ya era tapera. Son las levas forzosas, que la famosa ley de vagancia de Sarmiento, por el cual aquel que no era propietario, aquel digamos que no podía mostrar los papeles de un trabajo en blanco, era considerado vago. Y entonces las levas forzosas los llevaban a los gauchos al desierto, a morirse ahí, a vivir esa vida de resistir los malones de los indios, a pasar hambre, enfermedades, sufrimiento. Y Fierro vuelve y no tiene nada, no tiene mujer, no tiene hijos, su casa había desaparecido, su estancia, sus animales, no tenía nada. Claro. Y ese hombre bueno, ese hombre afincado en el trabajo, en su familia. Era una delicia ver cómo pasaban los días, me acuerdo. Exactamente. Sosegado vivía en mi rancho como el pájaro en su nido. Sí. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Claro. Despojado injustamente de ese estilo de vida, de hombre de trabajo y de familia. Sí. Hombre que trabajaba, bueno, aquí está un poco lo que vos decís, no lo vamos a leer porque es largo, pero era todo el día empezar temprano el trabajo del hombre rural. Sí, y bueno, frente a esa injusticia, frente a ese dolor, Fierro reacciona mal en un primer momento. Se hace un hombre apegado un poco al alcohol, es que estando borracho es que lo provoca el negro y lo mata, cuando es la famosa que le dice va cayendo gente al baile para provocarlo. Y es tal vez la única muerte injusta de Fierro en su vida. A partir de ahí, perseguido, digamos, por la ley, ayudado por Cruz en un momento decisivo, decide juntos, dice, bueno, ya no tenemos nada, vámonos a vivir con los indios, ¿no? Y se van al desierto. Y lo que nos describe magistralmente Marechal es que el desierto siempre fue imagen de la purificación, ¿no? Cristo fue 40 días al desierto a purificarse. Vos sí que José Hernández quiso reflejar un poco lo que hizo Jesús también. Es lo que dice, es lo que descubre Marechal en el poema. Es lo que descubre Marechal. Se va al desierto, digamos, a purgar, está bien, a mejorar, digamos, esos errores que le había cometido. Y bueno, ¿y vuelve mejor o no? Por supuesto, dice, privado de tantos bienes y perdido en tierra ajena, parece que se encadena el tiempo y que no pasara, como si el sol se parara a contemplar tanta pena. Claro. Después pierde a su único amigo, que era Cruz. En mi triste desventura no encontraba otro consuelo que ir a tirarme en el suelo al lado de su sepultura. Claro. Porque Cruz había muerto, le había encargado
que busque a su hijo, que también Cruz, digamos, a pesar de que servía la ley, también le había pasado lo mismo que Fierro, había perdido todo. ¿Y eso es reflejo de qué te parece que es? Ese perder todo, ese quedar solo, o sea... Es la purificación, y el único consuelo que él encuentra es tirarse en la tierra, ¿no? Ese querer volver, el único consuelo es estar en la sepultura, en la tierra, ¿no? Es decir, está extrañando, dice, el ser nacional que había sido expulsado de la historia, que había sido corrido de la historia, anhela volver, anhela luchar, había sido vencido. Caseros es un drama de la historia nacional. El ser nacional es vencido, pero quiere volver. Y eso está simbolizado muy bien, digamos, en el encuentro que tiene épico, que tiene Martín Fierro con el indio. Cuando él, planeando su fuga, en silencio, tranquilo, para que los indios no lo descubran ni lo maten, está volviendo y se encuentra con una escena tremenda, terrible. Otra vez, digamos, volvemos al tema de la defensa de la vida, ¿no? La cautiva llorando con el indio pegándole, y a los pies de ella las tripitas, el cadáver de un bebé, ¿no? Sí. Es tremendo, es tremendo. Entonces dice Fierro que fue solo mirarnos y ya saber de cómo venía, ¿no? Uno de los dos tenía que morir ahí y luchar hasta el final. Hasta el final, y él decide quedarse, aparte, arriesgándose. Y después de... yo recomiendo a toda la juventud que lean eso, porque a veces se utiliza la palabra épica, qué sé yo, sale el Divo Martínez y dice, épico, dice, y no entendemos la dimensión de lo que es esa palabra, ¿no? Sí. Con todo lo que lo admiro el Divo, ¿no? Como arquero. Sí. Pero épico, digamos, es algo referido, digamos, a las epopeyas de la literatura griega, ¿no? A esa altura, digamos, podríamos catalogar este encuentro de Fierro, de Martín Fierro con el indio. La descripción del combate, los detalles, la fineza, la agudeza y hasta ciertos toques de humor que le pone José Hernández son magistrales, ¿no? Termina diciendo, primero, por ejemplo, cuando, digamos, resbala en las tripas del bebé que él había matado, ¿no? Y Fierro ahí, digamos, le corta una de las bolas de la boleadora, una de las cuerdas de la boleadora, y ya lo empieza a aventajar con su cuchillo, ¿no? Y termina, como dice, cuando logra ensartarlo, y yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. O sea, hay de todo en ese relato, pero bueno, más allá de ese valor literario, lo que descubre Marechal es que en ese regreso que él trae a la cautiva, dice, esa es la patria cautiva. Que Fierro decide rescatar y decide volver al centro de la escena nacional. Y después, se encuentra ¿con quién? Con sus dos hijos y con el hijo de Cruz. Misteriosa oportunidad en la cual aparecen los tres, y ahí tienen una reunión, ¿no? Donde él les transmite, dice, y antes de desparramarse para empezar vida nueva en aquella soledad, Martín Fierro con prudencia a sus hijos y al de Cruz les habló de esta manera. Y lo que les transmite a modo de consejo es la ética del ser nacional y su filosofía del vivir, como para que los tres basen en una y en otra su acción futura. Van ellos a cumplir una acción, dice José Hernández al iniciar el canto último de su poema. Después a los cuatro vientos los cuatro se dirigieron. Una promesa se hicieron que todos debían cumplir, mas no la puedo decir, pues secreto prometieron. Analiza Marechal, los cuatro vientos quieren decir los 4 puntos cardinales de la patria. O del mundo también, ¿no? O del mundo también, ¿no? Hay en aquella partida una distribución ordenada que yo calificaría de misional. Y luego, ¿cuál fue la promesa que se hicieron y que todos debían cumplir y cuyo secreto importaba tanto? Sin duda fue la promesa de guardar el secreto de una consigna vinculada naturalmente a la misión que se proponían cumplir. ¿De qué misión se trataba? A no dudar, se trataba de una misión tendiente al rescate del ser nacional
y a su restitución al escenario de la historia como único protagonista de su destino. Y aquí viene lo que vos decías, y en el último canto de Martín Fierro puede rastrearse incluso una metodología de la acción. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Ese pueblo que lo había acogido al Martín Fierro es el que realmente conserva el humus de la tradición y es el que va a hacer el trabajo de restauración del ser nacional en la historia. Y es lo que vos decís, es lo que estamos luchando. Siempre parece que es la lucha de David contra Goliat, pero David está. No nos han podido vencer, no han podido extirpar de nuestra historia, nuestra identidad, el ser nacional. Sigue peleando con altas, con bajas, aparece misteriosamente, tal vez luchando en las invasiones inglesas, tal vez luchando en la vuelta de obligado, tal vez luchando en Malvinas, o sea, en distintos momentos, pero esa expresión de lo que nosotros somos, esa defensa de nuestra cultura, aparece en la elección de un papa. Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos para ofrecerle al mundo, ¿no? Y por eso es que tiene tantos enemigos, digamos, nuestro país, porque es un país que potencialmente tiene una riqueza y un mensaje realmente activo para transmitir al mundo. No he querido incluso ahora meterme en política, decir que incluso hasta el 17 de octubre podríamos decir que es una expresión del resurgimiento de ese ser nacional que estaba escondido en el pueblo, pero nosotros el Día de la Tradición, digamos, significa, como decía Chesterton, no la adoración de un pasado rígido de los huesos de una ceniza, sino, digamos, implica hacer nuevo eso, ¿no? Hacer nuevo eso que es parte de nuestra identidad. Y por lo tanto tenemos que trabajar en esto. Esta actitud misional de transmitir hacia los cuatro vientos la ética del ser nacional, la tenemos que tener nosotros también, la tenemos que hacer. Hay cosas que a veces a mí me cuestan asumir, me cuestan entender. A ver, una de las cosas que hace grande un país es, por ejemplo, su industrialización. Es un país, digamos, el nuestro, que tiene todo el potencial humano y también material, porque la industria se hace con acero, se hace con el litio, con un montón de cosas que nosotros tenemos, que no tenemos que traer de ningún lado, y siempre hay obstáculos, ¿no? Siempre está la imposibilidad de querer nosotros industrializarnos. Por ejemplo, estaba viendo hoy que el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, ya decidió que va a privatizar las 3 centrales nucleares. ¿Ah? ¿Y por qué privatizar centrales nucleares? Primero que dan superávit, porque la energía que producen se venden. ¿Y por qué un recurso estratégico tan fundamental para un país, ¿no? Por supuesto, digamos que esto está edulcorado, se habla de que el Estado Nacional va a conservar el 51% de las acciones. Nuestra empresa nuclear se llama Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, NAS, pero es vender, es vender, digamos, algo que funciona, que es fundamental para nuestro país, claro, que te da réditos, no tiene sentido. Vendemos. Y lo vendemos. Pues es que me quedo pensando un poquito, estamos con Carlos Castillo, profesor, abogado, profesor formación humanística, y es un estudioso del Martín Fierro. Gracias por tu entendimiento, por tu reflexión. Creo que es un aporte fundamental. Esto va a quedar publicado en portaldepresa.info, si quieres después buscarlo, volverlo a escuchar. Pues sabés que siento como la necesidad de reactualizar tal vez esta interpretación de Lugones, de Marechal, de Leopoldo Marechal, cuando, claro, en su momento José Hernández, cuando escribe el Martín Fierro, de alguna manera hay como dos
dos elementos que lo perjudican. Uno es, no sé si llamarle, en este caso, digamos, todo lo que le van privando a él de su, ¿no? de su libertad, que lo terminan persiguiendo y termina quedando solo. Y por otro lado, este salvaje que tenía secuestrada a esta mujer. Ahora, ¿quiénes son los que realmente luchan contra el gaucho argentino hoy, contra la patria hoy, ¿no? Porque tal vez el indio en sí mismo puede ser expresión del salvajismo, o sea, ¿no? O sea, no... Lo que pasa es que el indio argentino termina integrándose. Sí. Termina integrándose. Sí. A ver, nosotros... Acá, perdón, tengo un mensajito. Sí. Eso es terrible, perdemos soberanía. Referido a lo de la central nuclear. Sí, sí. Anda a decirle a Estados Unidos que te venda la energía nuclear. Claro. Y encima dice que los operadores estiman que vale entre 500 y 1.000 millones de dólares. Claro. O sea, por 1.000 millones de dólares, ¿a vos te parece renunciar al manejo estratégico de tu energía nuclear? Claro, claro. Por favor. 1.000 millones, ¿sí? ¿Cuánto pedimos de préstamo? Claro. Antes de 1.000 millones de dólares vos le vas a entregar, digamos. Aparte, ¿sabes qué? Nunca vienen a pedir, no, bueno, queremos hacernos dueños de, qué sé yo, de alguna fábrica de juguetes, ¿no? Siempre vienen a buscar los recursos por los cuales vos podés llegar a hacerte un país fuerte y poderoso. Te inhiben en eso. Es más, los asesores de Trump reconocen también que es para bloquear la llegada de China, que China iba a construir Atucha 3. Sí. Entonces, bueno, que no entren ellos, entramos nosotros. Y bueno, y Argentina, teniendo brillantes ingenieros nucleares, podría desarrollarse por sí mismo. Que no, o me vas a decir que no lo podemos hacer, ¿no? Sí. Bueno, digamos, la verdad, digamos que el indio, digamos, termina integrándose. Por eso. Termina integrándose. Aparte, uno tiene la imagen del indio solamente el indio de la conquista del desierto, pero si uno observa, digamos, la tez de nuestra región, y evidentemente hubo un mestizaje. Sí. No somos rubio de ojos celeste. Claro, indoeuropeos no somos, no somos arios. Bueno, entonces el indio se termina mestizando, ¿no? Mira, la diferencia del poema de Santos Vega narra la derrota de Santos Vega, el payador, ante un misterioso personaje llamado Juan Sin Ropa. Juan Sin Ropa representa el progreso y la modernidad. Tras la victoria sobre Vega se transforma en el demonio. Santos Vega es vencido simbólicamente y muere, representando el fin de una era, mientras que su leyenda sobrevive en la memoria popular. Mitre lo hace morir al gaucho, derrotado por la modernidad, el progreso, por el diablo mismo. Mientras que José Hernández lo hace vencedor y lo hace, digamos, transmisor de nuestra ética del ser nacional. Y por eso es que el Martín Fierro sobrevive en el corazón del pueblo. Por eso es que el pueblo sabe muchos de sus versos y, digamos, y tiene por José Hernández un respeto, una admiración, un cariño, cosa que por el Bartolo Mitre no la tiene. No, salvo el nombre de una calle y nada más. Bueno, amigos, vamos llegando al final. Gracias, profesor. Amigo, gracias a usted. Bueno.